¿Qué tal amigos? Les habla Walter Guevara. Y hoy les tengo un tema bien interesante, sobre todo para nosotros los amantes de los animales y en especial para nuestros amigos de cuatro patas. Si bien es cierto que en Colombia hemos tenido un gran progreso en la parte legislativa en condenar o por lo menos penalmente poder acusar a personas que maltratan a los animales, también notamos que para muchas personas un simple ladrido puede ser molestoso y por lo tanto esto puede traer querellas, peleas, intolerancias con nuestros vecinos. Por eso en la historia de hoy vamos a ver cómo desde esta fuente de derecho que es la que voy a analizar, la jurisprudencia, podemos ver qué dijo la Corte, cómo se pronuncia la Corte Constitucional de Colombia frente al derecho de ladrar, así como lo oyen, ladrar. Nuestros caninos, nuestros perritos tienen ese derecho como tal. Y se lo digo como experiencia propia, donde yo resido en una unidad, he contado más de 10 perros lobos y ellos no solamente ladran, sino que aúllan y lo hacen de una forma prolongada que para muchas personas pues es molesto. En mi caso antes yo a veces les contesto y se quedan por ahí calladitos esperando a ver como que uy, este no lo conozco. Eh, pero vemos que hay por ahí un macho alfa y el macho alfa empieza con ese aullido y luego el vecino empieza a contestarle. Es más, podemos escuchar desde acá donde yo vivo en el cuarto piso los perros, que también son perros lobos de otras unidades, que desde por allá se comunican. Es decir, para nosotros puede ser solamente un aullido, pero para ellos es la forma de comunicarse. Entonces, en este video podcast vamos a explorar ese tema fascinante, ese derecho a ladrar. Acompáñenme mientras descubrimos más sobre este derecho fundamental para nuestros amigos de cuatro patas. Y es que, como les decía, ese derecho a ladrar es una forma de expresión para los perros, ya que a través de sus ladridos pueden transmitir diferentes emociones, necesidades y mensajes. Es importante entender que el ladrido es una parte natural del comportamiento canino y tiene un propósito comunicativo. Ahora, los perros pueden ladrar por diversas razones. Por ejemplo, pueden ladrar de alegría cuando ven llegar a casa, como una forma de saludo y emoción. También pueden ladrar por miedo o ansiedad, como una forma de expresar su incomodidad o temor ante señal de alerta, advirtiendo sobre posibles peligros o intrusos en su territorio. Este derecho se basa en varias fuentes legales y científicas que respaldan la importancia de permitir a los perros expresarse a través de ladridos. Entonces, en cuanto a la legislación de protección animal, por ejemplo, si analizamos el derecho comparado, en muchos países ya existen leyes y regulaciones que protegen los derechos de los animales, incluyendo el derecho de los perros a expresarse mediante ladridos. Estas leyes reconocen que los animales merecen un trato digno y respetuoso, lo cual implica permitirles comunicarse de manera natural. Es más, hay estudios de comportamiento animal, la etología, por ejemplo, canina, que es una disciplina científica, estudia el comportamiento de los perros. Y a través de investigaciones y estudios se ha demostrado que los ladridos son una forma importante de comunicación para ellos. Los perros utilizan diferentes tipos de ladridos para transmitir mensajes específicos y estos son entendidos por otros perros y también por los seres humanos. En cuanto a sentencias judiciales, en algunos casos los tribunales han reconocido el derecho de los perros a ladrar como parte de su bienestar y libertad de expresión. Estas sentencias han establecido precedentes importantes en la protección de los derechos de los animales y han contribuido a generar conciencia sobre la importancia de respetar la forma en que los perros se comunican. Pero entonces en Colombia, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué sentencia es la que nos habla de este llamado derecho a ladrar, entre comillas? Y es que es un debate que vuelve a retomar lugar en la Corte Constitucional en la que se prioriza la defensa de los caninos para que ladren libremente. ¿Y de qué se trata?
Listo, los animales son sin duda los mejores amigos del hombre. Y pues estos suelen tener esas características que para algunas personas, como le decía ahora, es molesto cuando ellos se expresan, cuando ellos ladran. Pero entonces, ¿de qué se trata esta sentencia? El caso del perro y la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ha generado un amplio debate sobre los derechos de las personas y los animales. Además, así como también recae sobre la convivencia vecinal y el cuidado del medio ambiente. Por eso en este video analizaremos ese caso y se examinará la sentencia de la Corte Constitucional, sus implicaciones y su relevancia en el contexto jurídico y social actual. Y eso sí, como mencioné, desde esa fuente del derecho de la jurisprudencia. ¿Qué sentencia es? Es la sentencia T-119/98. Esta sentencia de la Corte Constitucional emitida en el año 1998 que se refiere directamente al derecho a ladrar. Sin embargo, esto no es un nombre oficial de la sentencia. Entonces, ¿de qué se trata esta sentencia? Afirma: propio de la naturaleza de los perros es ladrar y no es razonable exigirle a sus dueños que lo impidan, que estén pendientes del momento en que lo hacen o de regular la intensidad de los ladridos que además en el ambiente rural suelen ser comunes, a tal punto que muchas de las molestias que ocasionan no son diferentes a aquellas cargas que inevitablemente imponen la vida en sociedad y que deben soportarse en alguna sana y pacífica convivencia. Se lee en el documento. Entonces, precisamente la Corte Constitucional indicó que de igual manera, al llevar a las mascotas a espacios cerrados como un centro comercial o el aeropuerto, es decisión netamente del cuidador, quien es el encargado de velar por la sana convivencia. Y yo digo que hemos tenido esos logros en cuanto a la legislación. Recuerden los casos, por ejemplo, de los perritos que no se podían llevar en la cabina pues, del avión y que muchos murieron y que por lo tanto ya cambiaron esas reglas, esas leyes, esas prohibiciones y ya se logra, ya se puede llevar la mascota en un viaje. Entonces, eso es como una forma de analizar que poquito a poco vamos reconociendo esos derechos, vamos viendo a los animales como, no como una cosa que se murió y listo y compré otro, sino que realmente son parte de nuestra familia. Entonces, precisamente, la Corte Constitucional indicó que de igual manera, al llevar a las mascotas a estos espacios cerrados, siendo esa decisión netamente del cuidador, dice, así el propietario de los animales, no pudiendo actuar en contra de las manifestaciones propias de la naturaleza de estos, se vería precisado apelar a una serie de medidas externas para reducir la percepción de ladridos a niveles tolerables, y a su turno el titular del derecho a la intimidad, no pudiendo exigir la completa erradicación de los animales, debería conformarse con esa reducción a los límites de lo tolerable. Se lee en el informe. Es decir, no es como el ruido de la música donde usted simplemente le bajó el volumen y bueno, puede llegar a controlar de esa forma. Pero ¿cómo controlamos los perros? El fallo responde a un pleito de dos vecinos, es lo que les decía, de la vereda del Salitre en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Uno de ellos, González Martínez San Martín, acudió el 18 de agosto del 95 a la Inspección Municipal de Policía para interponer una querella contra José Guillermo Monroy Hernández para que le obligaran a callar a los perros de su finca. El inspector de policía atendió la solicitud, obligó al señor Monroy Hernández a condicionar el lugar donde permanecen los perros para que su ladrido no perturbe más la tranquilidad del vecindario. Y advirtió que si no cumplía esa orden, tenía que retirar los animales del sitio. Eso que estamos hablando de un caso en una zona rural. Imagínense cuando tenemos vecinos con 3, 4, 5 perros en la puerta próxima a la de nosotros. Entonces, en marzo del 96, el funcionario hizo una inspección a la finca para verificar si se había cumplido la orden de adecuar el lugar de los perros. Pese a que sí se había acatado la exigencia, Martínez San Martín interpuso una acción de tutela para pedir que se protegieran sus derechos a la intimidad y de petición para que se llevaran a los animales.
El juzgado civil del circuito de Zipaquirá en marzo del 96 accedió a proteger el derecho de petición y el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó al inspector de policía cumplir la advertencia de ordenarle a Monroy Hernández prescindir de los otros. Así las cosas, Monroy Hernández decidió recurrir a una acción de tutela. El caso llegó a la Corte Constitucional, que fue clara en explicar que hay una diferencia entre el ruido exagerado producido por la música de bares o cantinas o por las prácticas rituales de ciertas religiones, que vulneran el derecho a la intimidad, y el ruido producido por un animal, toda vez que para callarlos habría que recurrir a medidas extremas. En los ejemplos que se han traído a colación, el control del ruido es perfectamente posible. Basta disminuir el volumen de los equipos de sonido o de transmisión para evitarle molestias al prójimo. Empero, la cuestión se torna más difícil cuando las fuentes productoras de sonidos escapan en una gran proporción al dominio, dice el fallo. De acuerdo con la Corte, los ladridos en un ambiente rural son comunes, por lo que invitó a los dos hombres a establecer acuerdos de convivencia al respecto. Debe observarse que no están probadas las perturbaciones que el señor Martínez le endilga al señor Monroy, a quien no puede privársele de la posibilidad de mantener animales domésticos en su propiedad sin quebrantarle derechos fundamentales. Para el alto tribunal, las barreras que construyó Monroy fueron medidas suficientes para atender las quejas de Martínez, a quien llamó la atención a usar del derecho, desatendiendo en oportunidades el sentido de decisiones que le indicaban con claridad que sus inquietudes. Primero, pues miremos entonces cuál fue ese resuelvo, esa decisión de la Corte. Decía, primero, declarar que la sentencia proferida al concluir el trámite de la acción de tutela promovida por el señor Gonzalo Martínez San Martín en contra de la Inspección Municipal de Policía de Tabio, Cundinamarca, no produce efectos en relación con el señor Guillermo Monroy Hernández y por lo tanto no genera efectos de cosa juzgada por las razones expuestas en la parte motiva de esta provincia. Segundo, declarar la nulidad de la resolución 035 del 97 proferida por la Inspección Municipal de Policía de Tabio, Cundinamarca, el 21 de junio de 1997, que fue la resolución donde le indicaban al señor que tenía que prescindir de sus animales. Tercero, revocar la sentencia proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 26 de septiembre del 97, dentro de la acción de tutela de Guillermo Monroy Hernández en contra de la Inspección Municipal de Policía de Tabio, Cundinamarca. Cuarto, conceder al señor Guillermo Monroy Hernández la tutela de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, se ordena a la Inspección Municipal de Policía de Tabio de Policía de Tabio cesar toda actuación orientada a obligar al peticionario a prescindir de los perros que mantiene en el fondo de su propiedad, dando por terminado el caso. Quinto, enviar copia de esta sentencia al juzgado civil de Circuito de Zipaquirá, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura. Sexto, líbrese por secretaría la comunicación a la que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 del 91 para los efectos allí contemplados. Entonces, como dice al final de cada sentencia, cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la caseta del Constitucional y cúmplase. ¿Esto qué quiere decir? Que de la jurisprudencia se analizó el caso y por lo tanto crea un precedente. Así que para los vecinos que no les guste de pronto el ruido de tu perro, pues ya la Corte Constitucional tiene esta sentencia como precedente. Así que espero que el video sea del agrado de los que lo vean y de los que puedan celebrar este gran logro para nuestros amigos de Cuatro Patines. Muchas gracias. Les habló Walter Guevara. Chao, chao.